Mateo 16, versículos del 13 al 20. Voy a dar lectura a estos versículos y dice de la siguiente manera: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien, esta mañana estaremos examinando un tema, hermanos, que he titulado el origen de la iglesia. Vimos en los dos estudios anteriores cuál es la naturaleza de la iglesia, y ahora el tema que sigue es cuál es el origen de la iglesia. ¿Cuál es el origen de la iglesia? La iglesia protestante o el protestantismo histórico siempre ha creído que la iglesia es una, como vimos en los mensajes anteriores. La iglesia es una sola. No hay muchas iglesias, solamente una. Y esa iglesia es visible, pero también es invisible. Es local, pero también es universal. No hay muchas iglesias, solamente una. Hay muchas denominaciones, hay muchas congregaciones, pero solamente existe una sola iglesia. Y por esa iglesia Cristo dio su vida, Cristo murió por ella. Pablo en Efesios claramente dice que Cristo murió por su iglesia, se dio a sí mismo por ella. No solamente eso, Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo, Cristo siendo la cabeza. Por lo tanto, no hay dos ni tres cuerpos, sino solamente uno. La iglesia es una sola, y en esa iglesia están incluidos todos aquellos que han sido salvos y perdonados por la gracia de Dios y por medio de Cristo solamente. Pero ahora bien, la iglesia es una, es cierto, pero ¿cuándo comenzó esa iglesia? Muchos creen que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés y aseguran que antes de Pentecostés la iglesia no existía, que la iglesia comenzó a existir en ese momento cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban reunidos en ese lugar. Sin embargo, el apóstol, el escritor de Hebreos, nos muestra en Hebreos capítulo 11 muchos que vivieron en el Antiguo Testamento, que son considerados los héroes de la fe y quienes fueron parte de la iglesia de Dios, parte del cuerpo de Cristo. Y ahí encontramos los nombres de Abraham, de Moisés, de Isaac, de Jacob, de David y de muchos otros héroes de la fe que vivieron en el Antiguo Testamento y que fueron parte del cuerpo de Cristo, parte de la iglesia verdadera, y vivieron antes de Cristo. ¿Cómo es esto posible? Porque la iglesia ya existía, hermanos. La iglesia ya existía aún en el Antiguo Testamento. Y la enseñanza protestante siempre ha creído esto, que la iglesia ya existía aún en el Antiguo Testamento, y que los creyentes del Antiguo Testamento, creyentes verdaderos por supuesto, eran parte de la verdadera iglesia, porque había también creyentes profesantes en el Antiguo Testamento los cuales no eran parte de esa verdadera iglesia, aunque eran parte de una asamblea local, vamos a decirlo, iglesia visible. No eran parte de la iglesia invisible,
no eran parte de la iglesia verdadera o del cuerpo de Cristo. Por esa razón la iglesia es visible, pero también es invisible, es local y es universal. Porque algunos que están en la iglesia visible no son parte de la iglesia invisible. Algunos que forman parte de la iglesia local no forman parte de la iglesia universal, donde se encuentran todos los redimidos, todos los salvos por la gracia de Dios. Pero esta enseñanza, hermanos, de que la iglesia es una y que inició en el Antiguo Testamento, comenzó a ser desafiada en el siglo XIX debido a los escritos de un escritor británico llamado John Nelson Darby. Este cristiano comenzó a afirmar que Dios tiene dos pueblos distintos que no pueden ser mezclados ni confundidos. Él decía: el pueblo de Israel del Antiguo Testamento es el primer pueblo y la iglesia del Nuevo Testamento es el segundo pueblo. Dios tiene dos pueblos distintos. Pero no solamente eso, él decía: Dios tiene también dos planes distintos. Un plan distinto para Israel del Antiguo Testamento y otro plan para la iglesia del Nuevo Testamento. Y lo que John Nelson Darby hizo, hermanos, con esa enseñanza fue partir las escrituras y dividirlas de tal manera que muchos cristianos evangélicos comenzaron a aceptar esas enseñanzas y a creer que la iglesia no existió antes o no existía antes de Cristo, que la iglesia comenzó a existir a partir del día de Pentecostés. Y esto era contrario no solamente a lo que el protestantismo histórico había enseñado, pero es también contrario a lo que la iglesia cristiana en general ha enseñado, que la iglesia no inició en el día de Pentecostés, sino que la iglesia ya existía en diferentes formas. La iglesia ya existía, por ejemplo, en la forma de el Israel en el Antiguo Testamento. Era un pueblo, se le llamaba el pueblo de Dios al Israel del Antiguo Testamento. A la iglesia en el día de hoy se le llama el pueblo de Dios. Bueno, ese pueblo de Dios que existía en el Antiguo Testamento, Dios le dio mandamientos y le dio también le dijo que sacrificara animales y le dio todo ese tipo de ritos, ceremonias que apuntaban a la realidad, pero aún así la iglesia era real y verdadera. Los creyentes eran salvos por la fe. Los creyentes en el Antiguo Testamento eran salvos por gracia, por medio de la fe, igual que somos nosotros salvos en el día de hoy, de la misma manera. No existe diferencia. La única diferencia es que ellos, antes de Cristo, ellos veían en fe al futuro, al Mesías que había de venir, mientras que nosotros vemos al pasado en fe al Mesías que ya vino. Pero todos los salvos del Antiguo Testamento creían en Cristo y por esa razón eran salvos. Aun cuando el Mesías no había llegado, ellos sabían que la promesa de Dios estaba en pie y se cumpliría, de que el Mesías vendría y aplastaría la cabeza a la serpiente, de acuerdo a Génesis capítulo 3 versículo 10, de que el Mesías vendría, la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a Satanás. Así que esa promesa, hermanos, era creída por los israelitas, y los que eran salvos debido a que creían en esa promesa que Dios había hecho. Esta enseñanza de John Nelson Darby fue grandemente popularizada a través de una Biblia de estudio llamada la Biblia Anotada de Scofield, la cual fue traducida a varios idiomas y fue la que influenció a muchos pastores con la teología dispensacional en la mayoría de denominaciones evangélicas. Esta Biblia, hermanos, llamada la Biblia Anotada de Scofield, es una Biblia dispensacionalista. Su teología es totalmente dispensacional y es prácticamente la responsable
de haber enseñado a muchos pastores la teología dispensacional de que la iglesia comenzó hasta el día de Pentecostés, de que ahí comenzó a existir la iglesia y de que antes de Pentecostés, bueno, pues la iglesia no existía. Lo que existía era el pueblo de Israel. Dios tenía un plan para Israel muy diferente a como tiene el plan para su iglesia. Aunque existen varios distintivos peculiares del dispensacionalismo, uno de sus principales distintivos es la afirmación de que Dios tiene dos pueblos y dos planes distintos. Un plan para Israel del Antiguo Testamento y otro plan para la iglesia del Nuevo Testamento. Debido a eso, el dispensacionalismo afirma que la iglesia nació en el día de Pentecostés, mientras que la teología reformada ha afirmado que la iglesia ya existía mucho antes de ese tiempo. La iglesia ya existía. Ok, está bien. Pero si la iglesia ya existía antes de Pentecostés, ¿cuándo inició la iglesia? ¿No es cierto? ¿Cuándo inició la iglesia? ¿Es la iglesia antes tal como nosotros la conocemos el día de hoy o era diferente? ¿Cómo era la iglesia en el tiempo antiguo? Personalmente, hermanos, creo que la iglesia tuvo su inicio en el jardín del Edén. La iglesia tuvo su inicio y sus inicios en el jardín del Edén. ¿Por qué razón? Porque en el jardín del Edén Dios creó a Adán y a Eva y los puso como cuidadores y administradores de ese huerto. Pero no solamente eran administradores de los bienes de Dios al estar trabajando y cuidando el huerto del Edén, pero también tenían comunión con Dios, hablaban con Él, se relacionaban con Él directamente. Es cierto, no celebraban la cena del Señor, tampoco celebraban el bautismo, ¿no es cierto? No había necesidad para ello. No celebraban la Pascua, ni tampoco celebraban el rito de la circuncisión. No había necesidad de tal cosa. Todo eso se hizo necesario debido a la caída en pecado y la necesidad de redención. Pero antes de Adán y Eva, hermanos, en ese estado original que Dios los había creado, ellos están en un estado de perfección, podríamos decirlo así. Perfección. Ellos podrían haber vivido así hasta el día de hoy, tener a sus hijos y a sus descendientes en ese estado de perfección, si no hubieran cedido a la tentación y al pecado. El mundo fuera un lugar distinto, ¿no es cierto? El mundo sería un lugar distinto de no haber seguido ese curso de acción que ellos siguieron. Pero en ese estado original, hermanos, esa creación original, ellos tenían comunión con Dios. Y debido a que tenían comunión con Dios, existía una iglesia. Aun cuando eran dos personas solamente, pero era una iglesia. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 18. Génesis capítulo 2. Capítulo 2, versículo 18 al 25 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
En este estado original que Dios creó a Adán y a Eva, hermanos, era un estado de gozo, de perfección, podríamos decirlo, y de comunión con Dios. Dios venía a hablar con ellos, su voz se podía escuchar, ellos tenían comunión directa con Dios, no había barreras, el pecado no había entorpecido esa comunión con ellos y Dios, entre ellos y Dios, y por lo tanto había esa comunicación directa con Dios, esa comunión directa con Él. Alababan a Dios. Génesis no lo dice, pero me imagino que alababan a Dios, ¿no es cierto? Cantaban a Dios. Hermanos, en ese estado de perfección, ¿quién no va a alabar al Señor? Si le alabamos cuando tenemos problemas, ¿no es cierto?, dificultades, aún así le alabamos, le cantamos. Imagínense en el huerto del Edén, en un paraíso donde no había problemas, no había dificultades, no había pecado, no había nada. Ellos tenían que haber vivido la vida perfecta, ¿no es cierto? La vida perfecta. Por lo tanto, es mi convicción que ahí en ese paraíso, hermanos, ahí comenzó la primera iglesia, la iglesia del Señor. Que no hubo más personas, solamente dos, una pareja. Pero ahí estaba el Señor con ellos, la presencia de Dios estaba con ellos. Eso es lo que se requiere para que exista una iglesia. 2 o 3 que estén congregados en el nombre del Señor, dijo Cristo, y la presencia de Dios con ellos. Es la iglesia. Bueno, Adán y Eva en comunión con el Señor, alabando al Señor y teniendo comunión con Él, formaban una iglesia. Y ahí comenzó la primera iglesia. No en Pentecostés, ahí en el huerto del Edén. El hecho de que Adán y Eva hablaran con Dios y tuvieran comunión con Él, los constituía en una iglesia, aun cuando esa iglesia estuviera compuesta por 2 personas solamente. Después del pecado, hermanos, cuando el pecado entró y ellos desobedecieron al Señor, ellos fueron expulsados de ese paraíso y los problemas comenzaron a llegar, pero también Dios comenzó una búsqueda del ser humano para traerlo nuevamente al hogar. El ser humano pecó, se alejó de Dios y en ese pecado, esa transgresión, el ser humano comenzó a ser un fugitivo de Dios, comenzó a huir de la presencia de Dios, no quería nada con Dios y Dios comenzó a buscarlo. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron de la presencia de Dios y dice la Biblia que Dios vino y comenzó a hablar en el huerto: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y Adán dijo: bueno, es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te dije no comieras. Y esa transgresión, hermanos, vino a poner una barrera de comunión entre el ser santo y la criatura pecaminosa. Pero Dios comenzó también una búsqueda del ser humano, esa búsqueda de traerlo al hogar, de traerlo al pecador descarriado, de traerlo y de buscarlo, así como Dios fue a buscar a Adán y a Eva cuando ellos estaban escondiéndose. De la misma manera Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Dios toma la iniciativa en la salvación. Si Dios no toma la iniciativa, el ser humano simplemente no desea ser salvo, porque él ama el pecado, huye de Dios y no quiere tener nada con Dios en absoluto. Es Dios quien tiene que ir a buscarlo, es Dios quien tiene que tomar la iniciativa en perseguirlo y traerlo de regreso al hogar. Por lo tanto, la iglesia ha existido siempre que ha existido la necesidad del perdón y redención para el ser humano. La caída en pecado trajo consigo una ruptura y separación de la comunión del ser humano con su Creador,
Y desde ese momento el ser humano se convirtió en un fugitivo, huyendo de Dios y de su presencia. Dios no solo tomó la iniciativa en buscar y reconciliar consigo mismo a Adán y a Eva, sino que siempre ha tomado esa iniciativa a lo largo de la historia redentora. La palabra de Dios dice en Génesis que cuando Dios fue a buscar a Adán y a Eva y ellos estaban escondiéndose en el huerto y se hicieron hojas de delantales, Dios les quitó, hermanos, esos delantales de hojas de higuera y los vistió con túnicas de pieles. Dios vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles, representando que una vestidura confeccionada por Dios mismo. Eso es lo que Dios acepta, hermanos. La desnudez del ser humano solamente puede ser cubierta con una vestidura hecha por el mejor sastre del universo, Dios mismo, ¿no es cierto? El mejor sastre del universo es Dios, y Él hizo esos vestidos, túnicas de pieles, y con ellos cubrió la desnudez de Adán y Eva. Y ¿saben qué? Dios sigue cubriendo la desnudez del pecador aún en la actualidad, ya no con túnicas de pieles, sino con las túnicas de la justicia perfecta de Cristo. Eso es lo que representan las túnicas de pieles con las que Dios cubrió a Adán y a Eva. La justicia perfecta de Cristo es con la que Dios sigue cubriendo al pecador que reconoce su pecado y reconoce su necesidad de perdón y de salvación. Dios sigue, hermanos, persiguiendo al ser humano. Dios sigue y yendo tras él, buscándolo. ¿Quién fue el que buscó a Abraham? Dios mismo. Dios llamó a Abraham cuando él se encontraba en una tierra de paganos completamente. Él provenía de familia pagana que adoraban a ídolos. Y aún ahí en esa situación, hermanos, desesperante, sin esperanza, Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, te multiplicaré, multiplicaré tu descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y Abraham, hermanos, le creyó a Dios y dejó su vida de paganismo y se fue por fe a una tierra desconocida, creyendo en la promesa de Dios. Moisés fue llamado por Dios. Dios lo buscó, Dios lo encontró en ese lugar donde se encontraba, en Egipto, gozando de los mejores lujos que un ser humano puede tener, del prestigio, del ser llamado hijo de la hija de Faraón y de posiblemente ocupar el trono de Egipto como el próximo Faraón. Moisés tenía, hermanos, ese privilegio. Bueno, Dios lo llamó y le dijo: Moisés, eso no es lo que quiero para ti. Lo que tengo preparado para ti es algo muy diferente. Y Dios, hermanos, llamó a Moisés en ese lugar de lujo, de pompa y de tantas cosas, y lo llevó al desierto a pastorear ovejas por 40 años, a prepararlo para la tarea que él tenía preparada para Moisés. Dios lo buscó, Dios lo encontró y Dios lo trajo. El pueblo de Israel, hermanos, siendo esclavos en Egipto, Dios los buscó ahí, los encontró y los llamó y los sacó con brazo poderosa a una tierra nueva, una tierra que Él les dio, y donde ellos, hermanos, vivirían y adorarían al Dios verdadero y serían ejemplo para las naciones paganas de lo que significa ser el pueblo de Dios. Dios, a través de la historia, hermanos, ha buscado al ser humano. No fuimos los que buscamos a Dios, Él nos buscó primero. El apóstol Juan dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿no es cierto?
Cristo le dijo a sus discípulos: no me escogieron ustedes a mí, yo os escogí a vosotros, yo os he elegido a vosotros y los he puesto para que llevéis fruto. Él toma la iniciativa, no somos nosotros. ¿Qué iniciativa puede tomar, hermanos, un pecador muerto en delitos y pecados, que ama el pecado, que detesta la santidad y la justicia de Dios? ¿Qué cosas buenas puede ese pecador hacer para acercarse a Dios? No, todo lo que hace es correr, huir de Dios, salir huyendo de Dios. No quiere nada de Dios. Dios tiene que buscarnos. Dios tiene que buscarnos. Así como Cristo puso las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, Dios va a buscar. Cristo vino a buscar esa oveja que se había descarriado. Cristo vino a buscarnos, tomando la iniciativa, no solamente proveyendo para nuestra redención con su muerte en la cruz, sino también enviando al Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que el Espíritu Santo haga la obra de regeneración en aquellos que el Padre ha elegido. Así que todo esto, hermanos, es muy importante comprender que es Dios quien llama, es Dios quien elige, es Dios quien toma la iniciativa y es Dios quien llama a un pueblo para su nombre. Él llamó al pueblo de Israel y Él llama todavía a su pueblo en el día de hoy. Todos aquellos que han sido perdonados y redimidos con la sangre de Cristo son así porque han sido llamados eficazmente por el Espíritu Santo, el cual ha regenerado sus corazones y les ha dado esa voluntad para poder buscar al Señor, para poder clamar a Dios por misericordia. De otra manera, seguiríamos nosotros en nuestros delitos y pecados. Así que el próximo domingo estaremos viendo, hermanos, la segunda parte de este mensaje, y yo les invito en esta mañana que nos pongamos de pie en esta hora y vamos a orar al Señor.